Muy buenas noches. Para el día de hoy tenemos ya el último tema, ¿verdad? Y cierre del cuatrimestre con lo que son los contenidos, ¿verdad? Porque recordemos que las actividades de autoevaluación siguen, perdón, las actividades de evaluación siguen. ¿Cuál sería la próxima actividad de evaluación? Bueno, esta semana terminar lo que es la entrega de la tarea 2 y hacer la actividad de autoevaluación número eh, 6, ¿verdad? En este caso, que corresponde a la parte A y a la parte B del tema 6. La próxima semana tendríamos lo que es la prueba extensa número 2 y la que sigue la prueba oral. Y ya ahí sí terminaríamos el cuatrimestre. Bueno, para el tema del día de hoy es disoluciones y cálculos de concentración. Vamos a empezar hablando de conceptos muy básicos. Una disolución es lo mismo o es sinónimo de la palabra solución. Y bueno, ¿de qué se va a tratar una disolución o una solución? Esto nos va a devolver al tema principal con el que iniciamos el curso. Resulta que una disolución o una solución va a ser una mezcla homogénea entre dos sustancias conformadas por moléculas, iones o inclusive átomos. Ahora, las disoluciones tienen dos partes. Tienen soluto y tienen disolvente. ¿Qué pueden observar ustedes en esa imagen entre el soluto y disolvente? ¿Qué diferencia pueden notar así a simple vista? ¿Quién me quiere decir? Estamos analizando en esa imagen una disolución de agua. Entonces, agua con una cucharada de sal. ¿Qué pueden notar ustedes si fuera el caso? Bueno, lo que ustedes deberían notar en teoría es que la cantidad de sustancia entre el soluto y el disolvente es diferente. Si ustedes notan en la imagen, hay mayor cantidad de disolvente y menor cantidad de soluto. Por lo tanto, a raíz de esto, nosotros vamos a empezar a estudiar el concepto de soluto y disolvente en una disolución. ¿Y qué va a ser el soluto? Aquella cantidad de la sustancia que se encuentra en menor cantidad. ¿Qué va a ser el disolvente? Aquella sustancia de esa mezcla homogénea que se encuentre en mayor cantidad, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Acá les ilustro en otra imagen donde estamos agregando un poco de tinta en agua y entonces vemos que el soluto es el que se encuentra en menor cantidad y que el disolvente es el que se encuentra en mayor cantidad. ¿Qué partes conforman a una disolución? El soluto y el disolvente precisamente. Recordando siempre entonces que el soluto se encuentra en menor o poca cantidad y el disolvente se va a encontrar en mayores cantidades. Dice que el soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad en una disolución y se dice que el soluto se disuelve en un disolvente, ¿verdad? Ahora, puede haber uno o más solutos, ¿verdad? En una sola sustancia. Disolvente es la sustancia que está en mayor cantidad en la disolución y es quien disuelve al soluto. El agua es el disolvente universal común y es, ¿verdad? En este caso ustedes tienen que reconocer eso también, porque el agua básicamente nos permite disolver cualquier sustancia. Si ustedes agarran, qué sé yo, un líquido y lo disuelven en agua, él puede disolverse, perdón. Si ustedes agarran sal y la disuelven en agua, entonces van a obtener una disolución. Si agregan azúcar, van a obtener una disolución. Si agregan gotitas de sacarina, van a obtener una disolución. Si agregan la mitad de un gotas de limón, de limón, entonces en este caso vamos a tener una disolución. Si agregan agua, una cucharada de café, esta se puede disolver, ¿verdad? Entonces, para que tomemos en cuenta, el agua va a ser un disolvente universal. Disoluciones y estados físicos. Bueno, tenemos que entender que las disoluciones se encuentran en diferentes estados de agregación de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo voy a encontrar disoluciones en estado gaseoso, para que me sigan acá donde está el cursor, donde el soluto y el disolvente es gas, por ejemplo, el oxígeno en nitrógeno. Y ahora, por ejemplo, también tenemos disoluciones en líquido, por ejemplo, soluto gas, líquido disolvente,
Por ejemplo, las bebidas carbonatadas, donde yo tengo dióxido de carbono en agua, ¿verdad? Los vemos básicamente cuando los compramos. O, por ejemplo, una piscina que tiene cloro y también el disolvente en este caso va a ser el agua. Ahora bien, también tenemos disoluciones líquido-líquido, donde vamos a encontrar, por ejemplo, el vodka, que es etanol en agua, o el vinagre, que es ácido acético en agua. Vamos a encontrar disoluciones sólidas, donde también están conformadas por líquidos. Entonces, el soluto es líquido, el disolvente es sólido. Y, por ejemplo, la amalgama dental para los empastes, que contiene mercurio, ¿verdad? En plata. Ahora, plata sólida. En este caso también vamos a encontrar disoluciones en estado líquido, donde su soluto es sólido, su disolvente es líquido. Por ejemplo, la salmuera, que es cloruro de sodio en agua, y el azúcar en agua, por ejemplo, ¿verdad? Y también tenemos donde la disolución va a ser completamente en estado sólido. Por ejemplo, el oro de 14 quilates, que es plata y oro, ¿verdad? Como tal. Entonces, básicamente lo que el texto o el material nos quiere decir es que nosotros vamos a encontrar disoluciones en diferentes estados de agregación de la materia, así como también encontramos nosotros eh, estos casos, ¿verdad? En la vida cotidiana, para que lo tomemos en cuenta. No sé si hay dudas hasta el momento. Ok. Ahora bien, resulta que vamos a hablar también de otros conceptos como lo es la solubilidad y la miscibilidad. Y es que nosotros vamos a empezar a reconocer esto cuando vamos a encontrar en la vida cotidiana ejemplos también donde van a poder demostrar esta información. Por ejemplo, la solubilidad, ¿qué va a ser? Bueno, cuando una sustancia puede ser soluble. ¿Qué quiere decir esto? Que el disolvente y el soluto se pueden mezclar entre sí. Ahora, ¿cuándo va a ser miscible una sustancia? Cuando el disolvente y el soluble y el soluto, perdón, pueden mezclarse entre sí. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar. Es soluble cuando se puede mezclar tanto disolvente como soluto y es miscible cuando se pueden mezclar ambos también a su vez, para que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, resulta que entonces, perdón, ejemplos de esto, vamos a tener, por ejemplo, el agua y el aceite. Resulta que el agua y el aceite no es soluble, pero la leche y el chocolate sí, porque se pueden mezclar entre sí. En el caso del el agua y el aceite, se vuelve una sustancia insoluble e inmiscible. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden mezclar el soluto con el disolvente, por lo tanto se clasifica como insoluble e inmiscible. Caso contrario, cuando se puede mezclar, por ejemplo, en el caso de la leche y el chocolate, eso va a ser una sustancia soluble y miscible, para que lo tomemos en cuenta esa diferencia entre ambos, ¿verdad? Ahora bien, era lo que les mencionaba. Hay algunas sustancias que son completamente miscibles, es decir, por ejemplo, el agua y el alcohol que se mezclan entre sí, por lo tanto, si son miscibles, son solubles. Pero, por su parte, hay otras, como por ejemplo agua y aceite, que era lo que les mencionaba, y por ejemplo, gasolina con agua. Ahora, ¿qué vamos con esto? A que usted puede diferenciar también sus fases, cuando logra uno encontrarlo, o por lo menos observar la muestra de la sustancia que se está analizando. Entonces, a eso me refiero cuando podemos decir, en este caso, que yo puedo reconocer una sustancia miscible cuando ambas partes, tanto soluto y solvente, no se mezclan, pero también puedo reconocer que es una sustancia miscible cuando el soluto y el disolvente se pueden mezclar entre sí, ¿verdad? Y las fases es realmente lo que usted puede observar cuando esto sucede. Entonces, por ejemplo, al final de cuentas, si ustedes analizan, cuando nosotros hablábamos de que una, una mezcla, que una mezcla homogénea estaba conformada por una fase y que una mezcla heterogénea estaba conformada por dos fases, al final podemos asociar el tema con esto porque resulta que
observar que solamente tiene una sola fase, podemos decir que entonces es una sustancia miscible, es decir, solo tiene una fase, así se puede mezclar entre sí. Pero si nosotros observamos que la disolución que yo estoy preparando no se logra mezclar entre sí, va a ser insoluble y podemos recordarnos entonces lo que asociamos con el contenido al inicio del curso. Ahora bien, resulta que hay otras características dentro del tema de disoluciones y dentro de ellas nos hablan de la presión, porque las disoluciones tienen que tener ciertas condiciones, ciertas características para que puedan darse. Por ejemplo, la presión, la temperatura, la cantidad de soluto que se le agregue o la cantidad de solvente con el que se cuenta. Pero entonces resulta que la presión viene a ejercer un efecto positivo en la solubilidad de una sustancia. Es decir, puede hacer que la vuelva más soluble. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que una sustancia, por ejemplo, en estado líquido gas, como es una bebida gaseosa, va a permitir que las moléculas de gas se asemejen a un líquido. Y entonces por eso es que cuando usted puede observar en la sustancia, vamos a tener un disolvente líquido, perdón, un soluto gaseoso y un disolvente líquido, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba anteriormente en los diferentes estados de agregación de la materia. Y entonces, vean que básicamente esa presión que se va a ejercer permite que una sustancia sea soluble también a su vez. Ahora, tenemos el caso de la temperatura. Resulta que la temperatura viene a permitir hacer que una sustancia sea más soluble. Siempre va a ser soluble por la temperatura con la que se cuente, pero a lo que me refiero es que si hay mayor temperatura, la sustancia se disuelve más rápido, o, ¿verdad? En este caso, la disolución se va a formar más rápido. Por ejemplo, cuando ustedes hacen café y agregan azúcar, automáticamente, sacándolo del coffee maker, ¿verdad? O del café chorreado, este, la temperatura del café ahorita es muy alta, ¿verdad? Cuando ustedes lo están haciendo, lo están preparando y le agregan azúcar, automáticamente azúcar se va a disolver fácilmente. No es lo mismo que, por ejemplo, también ustedes entonces dejen un rato el café a temperatura ambiente y agreguen el azúcar, porque muchas veces pasa que por la temperatura ambiental no se disuelve bien el soluto, ¿verdad? Entonces, eso es importante considerarlo. Ahora, también hay otro factor que va a ser la agitación, que es, en este caso, incentivar o promover para que la sustancia se pueda mezclar entre sí, tanto soluto como disolvente. Y al agitarse, entonces la disolución se vuelve más fácil, ¿verdad? Entonces permite que la disolución se forme, ¿verdad? Que ese soluto y ese disolvente se unan y pueda formar esa disolución. Ahora, resulta que las disoluciones tienen tres clasificaciones sencillas. Una disolución va a ser insaturada, saturada o sobresaturada, dependiendo de la cantidad del soluto con el que se esté trabajando. Nosotros vamos a decir que una disolución insaturada es aquella donde la cantidad de soluto es menor, es muy poca. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan 100 gramos de agua y yo agrego 25 gramos de cloruro de sodio o sal, es muy poca la cantidad de soluto que yo estoy agregando en esa gran cantidad de disolvente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Obviamente va a ser insaturado y a nivel de gusto, ¿verdad? Lo podemos sentir muchas veces cuando nosotros consumimos una sustancia. Entonces, una disolución insaturada es aquella donde va a haber menor cantidad de soluto. Las disoluciones saturadas van a ser aquellas donde la cantidad de soluto es mayor a esa parte insaturada, pero que tampoco va a sobresaturar esa sustancia. ¿A qué me refiero? A llegar a un término balanceado. En este caso, va a tener mayor cantidad de soluto en cierta cantidad moderada de disolvente y esa disolución se le puede llamar también disolución concentrada. A la anterior se le puede llamar también disolución diluida. Y si, por ejemplo, nos dan 100 gramos de agua, pero ya ahora nos dan 36 gramos de cloruro de sodio, vean que la cantidad de agua y sodio ya no es tanto indiferente como en el primer caso. Ahora, ¿cuándo va a ser sobresaturada? Cuando la cantidad de soluto se esté asemejando o por lo menos llega a saturar o a concentrar
esa disolución y entonces podemos hablar de que en 100 gramos de agua se disuelven 40 o 50 gramos de cloruro de sodio. Entonces, primero lo vamos a sentir en el gusto, ¿verdad? Cuando usted lo pruebe, si es un café, si es un refresco, eso se va a notar. Y segundo, por la cantidad que usted está agregando. Por eso, usualmente, cuando nosotros agregamos un paquetito de fresco que nos dice que en un litro agreguemos 40 gramos, estamos haciendo una mezcla sobresaturada porque vamos a sentir el sabor de la sustancia, en este caso del refresco que se está haciendo del paquetito, de manera normal, ¿verdad? O sea, saturando la mezcla, pero, perdón, sobresaturando la mezcla, pero si nosotros en un sobrecito de 40 gramos lo vamos a agregar en 1,5 litros o 2 litros, ya eso no va a ser una mezcla sobresaturada ni saturada, porque es tanta la cantidad de solvente con la que yo estoy contando y tan poca la cantidad de soluto que se vuelve una disolución insaturada. No sé si hay dudas hasta el momento. Ok, continúo. Entonces, acá gráficamente se los presento, insaturada, saturada y sobresaturada. Recordando entonces que entre menor cantidad va a ser una disolución insaturada, entre una cantidad balanceada entre soluto y solvente va a ser una disolución saturada y una cantidad excesiva de soluto o por lo menos cercana al valor del disolvente va a ser que, o proporcional al valor del disolvente, va a ser una mezcla sobresaturada. Perdón, una disolución sobresaturada. Ahora bien, en la parte práctica, el tema nos habla de concentraciones de disolución y nos habla de un montón de fórmulas que ustedes pudieron encontrar por ahí. Lo primero que yo les voy a dar de consejo es saque lo que significa cada fórmula con su debido título. Por ejemplo, vamos a hablar de la concentración. La concentración tiene dos formas de calcularse, pero ¿qué va a ser la concentración? Es la cantidad de soluto que se puede disolver en una disolución, ¿verdad? Entonces, básicamente hay dos fórmulas. La primera, la concentración es igual a la cantidad de soluto entre la cantidad total de disolución. Y la segunda es que me van a dar la cantidad de, ojo, voy a tener en este caso una concentración 1 o un volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ejercicio a mí me van a dar dos volúmenes y dos concentraciones. Ahora, obviamente, el ejercicio me va a brindar a mí, ya sea el dato de dos concentraciones y un volumen para averiguar el valor del otro volumen, o me van a dar dos datos de volumen y uno de concentración para averiguar el dato de una de las concentraciones. En este caso, entonces, en el primer ejemplo, perdón, en la primera fórmula, básicamente es averiguar la concentración. Entonces, si a nosotros nos dicen, bueno, determine cuánta concentración hay de cloruro de sodio cuando se le agregan 35 gramos de soluto, en este caso el cloruro de sodio, a 100 gramos de disolución. Entonces, estamos hablando de que van a ser 100 gramos de disolución, perdón, 100 mililitros de disolución y la cantidad de soluto, en este caso, eran 25, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, dividir la cantidad de soluto entre la cantidad de disolución. Listo. Pero con la concentración, esto no va a ser así. Resulta que a mí me van a dar, por ejemplo, el dato de la concentración 1, me van a dar el dato del volumen 1 y me van a dar el dato de la concentración 2. Entonces, si ustedes ven, yo tengo acá con el cursor señalando estos tres datos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, me van a decir que averigüe el volumen 2, por ejemplo. Y entonces, recordemos que por leyes matemáticas, lo que está al lado de un igual siempre va a pasar al otro, ¿verdad? Para poder despejar. Ahora, a mí me están diciendo que este volumen 2 es el que yo tengo que averiguar. Como yo tengo estos tres datos y la variable que yo ocupo calcular está de este lado, básicamente que este dato que yo sí tengo lo puedo pasar a este lado a su operación contraria. ¿Qué quiere decir? Que aquí está multiplicando esa concentración 2, yo la paso al otro lado a dividir de forma tal que a mí la fórmula me va a quedar concentración 1 por volumen 1 entre la concentración 2. ¿Para qué? Para obtener el volumen 2. Pero si a mí me piden la concentración 2, va a ser básicamente lo mismo. Concentración 1 por volumen 1 y aquí como se está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Pasaría simultáneamente si lo que me están dando es
volumen 1, concentración 2, volumen 2. De este lado voy a pasar entonces, por ejemplo, si me piden calcular la concentración 1, paso el volumen 1, aquí está multiplicando, al otro lado pasa a dividir, ¿verdad? Entonces, de forma tal que la concentración 2 por el volumen 2 dividido entre el volumen 1 me permiten obtener la concentración 1. ¿Verdad? Entonces, básicamente esto es lo que tenemos que visualizar, dependiendo de la variable que nos pregunten. Si es concentración 1, si es concentración 2, volumen 1, volumen 2, eso va a pasar de un lado al otro a dividir, ¿verdad? Haciendo ese despeje y cambiando, obviamente, en este caso, que si multiplica, pues su operación contraria va a ser la división. Ahora bien, tenemos concentraciones en porcentajes y nos dan tres fórmulas. La primera, masa en masa, porcentaje masa en volumen y porcentaje volumen volumen. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la masa está dada en gramos del soluto y que la masa de la disolución está dada en gramos. Por eso ambos es masa masa y que eso yo lo voy a multiplicar por 100. Listo. Pero resulta que aquí yo puedo hacer despejes como más adelante yo se los voy a explicar. Ahora bien, tengo la masa en volumen. Resulta que, ojo acá, que quiere decir que la masa va a estar dada en gramos, pero el volumen va a estar dado en mililitros. Y eso yo lo voy a multiplicar por 100. Y el volumen, ¿qué quiere decir? Que tanto el soluto como el disolvente se encuentran en mililitros y que se va a multiplicar por 100. Acá tenemos ejemplos sencillos de cómo hacer la fórmula sencilla. Es decir, sustituyendo nada más los datos de soluto entre los datos del disolvente. Nada más. Ahora, acá a mí me pueden preguntar, ojo acá, a mí me pueden dar el dato del porcentaje masa masa y me pueden dar el dato del gramo del soluto, pero me pueden preguntar por los gramos de la disolución o los mililitros de la disolución o los mililitros del soluto, los gramos del soluto. Nada más se aplican los despejes tal cual yo a continuación se los voy a explicar. Vean, por ejemplo. Tenemos el primer caso. Dice calcular el volumen de etanol que hay en una, bueno, en este caso es una lata de 350 mililitros de cerveza imperial, cuya etiqueta indica que su concentración en volumen es al 4%. Ok, entonces, primer dato. Y ojalá aquí sí puedan participar porque lo importante es que ustedes comprendan el tema. No importa si se equivocan. Yo voy a sacar los datos asociándolos a la fórmula que a mí me dan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vea que yo ya identifico que es volumen, volumen. ¿Por qué? Porque me están dando un porcentaje en volumen y me están dando una cantidad en volumen. Entonces, la fórmula va a ser volumen, volumen. Ese es mi primer paso. Mi segundo paso es saber qué datos cuento. Ahora, ese 4%, ¿a qué parte corresponde de la fórmula? ¿Quién me quiere decir? Vean bien, tengo porcentaje, volumen, volumen es igual a mililitros de soluto, mililitros de disolución. Entonces, dice porcentaje, volumen, volumen. ¿Tengo el dato de porcentaje? Sí, tengo un 4%, volumen, volumen. Entonces sustituyo. Esto va a ser igual a mililitros de soluto. ¿Cuento con los mililitros de soluto? No, no sé cuántos son los mililitros de soluto. Pero resulta que sí puedo entender que hay mililitros de disolución porque es la cantidad total de esa lata y resulta que son 350 mililitros. Y yo esta operación, la voy a multiplicar por 100, que es lo que dice la fórmula. Ojo, este dato que me piden acá es el dato que yo no tengo. Entonces, volvemos a lo mismo, lo que les acaba de decir. Resulta que este dato es el que yo necesito despejar. O sea, el dato que yo necesito averiguar está de este lado. ¿Qué pasa con este 350 mililitros? ¿A dónde lo paso? Ese 350 mililitros pasa al otro lado del igual a multiplicar el porcentaje de volumen en este caso.
Y me quedaría, en este caso, de la siguiente manera. Porque esto entonces pasa al otro lado a multiplicarse. 350 mililitros por 4%, ¿verdad? En este caso, pero vamos a obviar el porcentaje, es igual a mililitros de soluto por 100. Resulta que como aquí se está multiplicando y yo nada más necesito obtener los mililitros de soluto, esto va a pasar al otro lado a dividir. Entonces quiere decir que lo paso a dividir. ¿Cómo voy a resolver esto? 350 mililitros multiplicados por 4 entre 100. Dice que eso me va a dar 14 mililitros. Esta sería mi respuesta. 14 mililitros. ¿14 mililitros de qué? De etanol. Porque vea que dice calcular el volumen de etanol. Entonces vean que es importante reconocer que a partir de una fórmula ustedes ya pueden hacer despejes. Tengan cuidado con esto, ¿verdad? Y estudien bastante esta parte. Ejercicio número 2. Ahora nos habla, más adelante vamos a ver que hay fórmulas también de concentraciones a gran cantidad o al contrario en pequeña cantidad o en diferentes cantidades. Vamos a verlo por acá de una vez y los voy a mencionar para no irnos por allá. Por ejemplo, tenemos también concentraciones muy diluidas, donde vamos a utilizar dos fórmulas. Partículas por millón, que serían los miligramos de soluto entre los litros de la disolución, y partículas por billón, que sería los microgramos, o sea, lo más pequeño, ¿verdad?, de solutos entre los litros de disolución. Después tenemos en cantidades molares, que está la molaridad y la fracción molar. La fórmula de molaridad, M es igual al mol de soluto entre los litros de disolución. La molaridad, mol de soluto entre los kilogramos de disolvente. Y la fracción molar, moles de soluto entre los moles totales. Ok, entonces, acá dice, no, este no es, perdón. Acá, calcule la molaridad. Entonces resulta que la molaridad se va a calcular utilizando esta fórmula. Concentración molar es igual a moles de soluto entre el volumen de la disolución en mililitros por 1000. Ok, entonces dice, calcule la molaridad de una solución o una disolución, porque recuerde que es lo mismo, preparada disolviendo 5 moles de ácido clorhídrico en suficiente agua hasta obtener 1500 mililitros de disolución. Entonces, lo primero que yo vengo y hago es lo siguiente. Concentración, bueno, molaridad es igual a ¿cuántos moles de soluto cuento? ¿Qué dirían ustedes? Analicen el ejercicio, a ver. Bueno, resulta que lo que me está diciendo es que tengo 5 moles de ácido clorhídrico. Entonces serían 5 mol, ¿verdad? En este caso. Pero, ojo acá, hago la corrección. El volumen de la disolución es en litros, perdón. Ahora, como yo tengo mililitros, ¿qué creen ustedes que va a pasar acá? Porque tengo mililitros. Entonces resulta que necesito hacer una conversión. Entonces, ojo, el capítulo nos devuelve efectivamente los contenidos que anteriormente vimos. 1500 mililitros. Y resulta que yo lo que ocupo es un litro. Perdón, ocupo saber cuántos litros tengo en 1500 mililitros. Entonces, utilizamos la equivalencia de que un litro son 1000 mililitros. Entonces serían 1500 mililitros. Recuerde que mililitros se va a cancelar con mililitro, entonces 1000 mililitros se van a cancelar por acá y arriba siempre voy a colocar la unidad deseada. Entonces resulta que cuando yo hago esta conversión, 1500 por 1 entre 1000, voy a obtener 1,5 litros. ¿De qué? Bueno, en este caso de disolución. Ahora, entonces divido acá
porque es ir paso a paso. Ahora sí, sustituyo los 1500 mililitros de la disolución y la fórmula me dice que lo multiplique por 1000. ¿Cuánto va a ser esa concentración total de disolución? Bueno, según lo anterior y realizando el ejercicio, básicamente sería dividir entonces la cantidad de moles, que en este caso son 5 moles, y lo voy a dividir entre, ay, perdón, volví a colocar lo mismo, 1,5 litros. Recuerden que primero hago la conversión de mililitros a litros y lo multiplico por 1000, voy a obtener una concentración de la molaridad de 333,33. ¿Cuál va a ser mi unidad? Mol sobre litro, porque es lo que estoy trabajando, ¿verdad? Moles sobre litros. Balón acá. Por lo general siempre estas van a ser las unidades del ejercicio, para que ustedes también lo tomen en cuenta. Dudas, porque ya vimos dos tipos de ejercicios y entonces puede que se Profe, confundan. Dígame. yo sí tengo una pregunta. Es Ujú, que eso que está ahorita explicando, sí lo entendí, pero ujú. aquí eso es donde dice cantidades de molares, ¿cierto? Es Y que, vamos a ver. o estoy perdida. Según yo, vamos por Acá, aquí. Ajá, pero bueno, no sé si ahí en alguna parte lo dice, pero no está multiplicado por 100 o por 1000 era. por 1000, sí, tenés razón. Entonces, no sé si eso sí hay que agregárselo o estoy confundida, no sé. Sí, 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 perdón, no, no, tienes toda la razón, fui yo el que se Entonces, equivocó sí. acá. Sí, no, nada más lo eliminamos, perdón, sí, muchas gracias por la Ah, observación. ok. Entonces, nada más sería dividir, en este caso, y gracias, Cristian, más bien, y que dicha que me están prestando atención. 5 entre 1,5, daría el mismo resultado, básicamente, pero sería 3,33 mol sobre litro. ¿Verdad? Entonces, no multiplicado por 1000, gracias por la observación, ¿verdad? Porque eso es lo que es la fórmula. Ahora, yo utilizo este símbolo pues para molaridad, pero realmente entonces sería este, ¿verdad? Para que ustedes no se confundan. Ok, vamos entonces al ejercicio número 3, si no hay más dudas. Calcule la molaridad de una disolución que se preparó disolviendo 30 gramos de hidróxido de sodio, donde me dan ya una masa molar de 40 gramos sobre mol en agua hasta completar 360 mililitros de la disolución. Pero ojo, me dan una fórmula antes de moles, que es igual a gramos de soluto entre la masa molar del soluto. Porque resulta que recordemos que la fórmula de molaridad, entonces en este caso, yéndonos al ejercicio anterior, es esta, ¿verdad? Y que esta fórmula yo la voy a necesitar, pero entonces dice que necesito los moles de soluto y yo no tengo moles de soluto, ¿verdad? ¿Cómo los voy a calcular? Bueno, eso va a ser mi primer paso, calcular los moles de soluto. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, dice que los moles se calculan de la siguiente manera. Moles sería gramos de soluto. ¿Tengo los gramos de soluto? Sí, 30 gramos de hidróxido de sodio. Y entonces yo eso lo voy a dividir, según fórmula, entre la masa molar, que me dice que es 40 gramos sobre mol. Pregunta, ¿qué pasa si este dato del ejercicio no me lo da? ¿Qué pasaría? Y es importante que lo analicemos. ¿Dónde lo puedo extraer yo? ¿Yo lo puedo sacar? ¿Qué me dirían ustedes? Resulta que ese dato, chicos, recuerden que sí lo podemos sacar utilizando la tabla periódica y la cantidad de elementos químicos que nos están dando. Y entonces cada uno de estos va a tener su masa molar y a partir de eso yo obtengo el peso molecular del compuesto como tal. De ahí lo saco, si el ejercicio no me lo diera. Y vean que con algo tan sencillo ya uno queda ahí, ¿verdad? Medio perdido y no es la idea. De ahí lo puede extraer usted de la tabla periódica.
porque entonces usted revisa cuánta masa tiene el sodio, cuánta masa tiene el oxígeno y cuánta masa tiene el hidrógeno. De ahí salen los 40 gramos mol. Ahora, calculo los moles, entonces dividiendo 30 gramos de hidróxido de sodio entre 40 gramos de la masa molar. Dice que esto va a ser una cantidad de moles de 0,75. Ya tengo la cantidad de moles. Entonces, tengo mis moles. Ahora bien, la fórmula que yo voy a aplicar ahora sí es la de molaridad, que me dice moles de soluto. Ok, y ahora sí tengo los moles de soluto, 0,75. Pero resulta que aquí viene un segundo caso. Que bueno, entonces voy a sustituir moles de soluto, que serían 0,75 gramos mol. Ahora, ojo aquí, me dice que obtenga el volumen en litros y resulta que yo tengo ese volumen en mililitros. Entonces, 360 mililitros, yo lo tendría que convertir a litros. En un litro, recuerde que hay 1000 mililitros. Haciendo la conversión, tendría que 360 mililitros se cancelan con 1000 mililitros y arriba siempre voy a obtener lo que yo quiero en el resultado de la conversión. Ahora bien, 360 multiplicado por 1 es lo mismo y dividido entre 1000 me va a dar un resultado de 0,36. Entonces, 0,36 litros. Ahora sí, este resultado yo vengo y lo coloco acá, de forma tal que yo ya voy a obtener la cantidad de molaridad, en este caso 0,75 entre 0,36 me dice que da una molaridad de 2,08, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. ¿Y cuál sería la unidad en este caso ay, perdón, de la molaridad? Mol sobre litro. Que no se les olvide eso. Aquí eliminamos esto, perdón. Entonces, mol sobre litro. Ejercicio número 4. Determine la masa de hidróxido de potasio. Masa molar, 56 gramos mol, que necesita para preparar 500 mililitros de una disolución en 0,2 molar. Entonces, ojo acá. Aquí voy a hacer una corrección. Ojo acá. Porque el volumen tiene que estar en litros. Ojo acá. Primero, vean que ya nos están dando datos diferentes donde nosotros tenemos que despejar. Entonces, cuidado con eso. Porque resulta que si a mí me dan los moles de soluto o me dan el volumen de la disolución o me dan ya la molaridad, es lo que yo debo sustituir. Entonces, yo me voy a ir a la fórmula original y voy a decir con qué datos cuento. Resulta que, recordemos que esto es equivalente a molaridad, entonces yo digo, ok, a ver, ¿tengo molaridad? Sí, 0,2 molar, ya el ejercicio me lo da, no tengo que calcularla porque ya me lo está dando. Pero resulta que no cuento con los moles de soluto, ¿verdad? Porque los tengo que averiguar, entonces no tengo moles de soluto. Bueno, y ese es un momentito para hacer algo, que yo estoy con la fórmula anterior. Entonces, antes de cometer el mismo error,
Ya, ahora sí. Entonces, ahora sí. No cuento con los moles de soluto y tengo el volumen de la disolución. Sí. ¿Cuál es el asunto del volumen de la disolución? Lo tengo en mililitros. Entonces, yo nada más vengo y sustituyo datos. Ahora bien, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, voy a ver, en este caso, bueno, primero, conversión, porque ocupo pasar esto a litros. Entonces, 500 mililitros. Recuerde que cancelo esto con mililitros, utilizando el factor de conversión de que en un litro hay 1000 mililitros. Y entonces 500 por 1 son 500 y 500 entre 1000 van a ser 5 litros. Ok, entonces, ahora sí, me devuelvo por acá y digo lo siguiente. Cambio el dato acá. Moles de soluto. ¿Cómo calculo los moles de soluto? Gramos de soluto entre la masa molar del soluto, que es parecido al anterior. Ahora, ¿puedo hacerlo? Sí, pero no tendría sentido que yo llegue y meta esto directamente, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto que está dividiendo acá pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, estos 5 litros de la disolución de hidróxido de potasio se multiplican por por la molaridad, perdón, para obtener los moles de soluto según despeje, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando yo hago esto, dice que 5 por 0,2 viene a ser el procedimiento de la cantidad de moles de soluto y dice que tendría un mol, en este caso de hidróxido de potasio, que se cumple. Sí, efectivamente, recuerde que adelante siempre un compuesto me va a indicar la cantidad de moles que yo cuento, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, que esto es lo que viene a verificar también, pues el procedimiento del ejercicio, a su vez. Cuidado con esto, porque esta fórmula, por eso la puse, se utiliza solamente cuando usted necesita el dato para poder calcular la molaridad, pero a mí ya me estaban dando la molaridad. Entonces hay una gran diferencia entre esas dos cosas, para que lo tomemos en cuenta, por favor. Esto se utiliza cuando yo voy a calcular la molaridad, pero como perdón, como a mí ya me estaban diciendo que la molaridad era de 0,2, entonces yo no necesito calcularlo, los moles, sino que necesito hacer el procedimiento como tal, despejando para obtener los moles de soluto. Nada más. Profe, y entonces, es que no sé, creo que no me quedó muy claro eso. Y entonces, esos 56 gramos sobre mol que están ahí, entonces, ¿qué pasan haciendo? Es que digamos, es la masa molar y usted me puede decir a mí, bueno, vamos a ver, calculémoslo, calculemos entonces los gramos de soluto. Ah, bueno, no, perdón, ya vi el error. Ok, me retracto, perdón. Yo hago esto, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago esto, bueno, yo vengo a decir lo siguiente, ojo acá, voy a borrar esto acá. Vamos a ver, ¿cómo calcularía? Vamos a hacerlo con esta fórmula. Los moles, gramos de soluto entre la masa molar del soluto. ¿Tienen los gramos de soluto? No. Y es que entonces la fórmula quedaría de la siguiente manera. Moles es igual a gramos de soluto entre la masa molar del soluto. Entonces, ojo, ¿cómo obtengo yo este dato, muchachos? ¿Qué harían ustedes para obtener este datito acá? Lo que está dividiendo pasa al otro lado a calcular la cantidad, perdón, a multiplicar la cantidad de moles.
Entonces, para yo poder, porque ya vi que es determinar la masa, o sea, determinar el soluto. Y esa parte me la estaba brincando, perdón. Entonces, ahora sí, la masa molar del soluto, ¿para qué la necesito? Bueno, son 56 gramos, lo que decía Cristel. Son 56 gramos mol multiplicados por un mol. Entonces, ojo, esto de acá, un mol, se cancela con moles. Y obviamente que el resultado que me vaya a dar lo voy a obtener en gramos, que efectivamente es lo que necesito, el soluto en gramos. Ahora, en este caso, 56 por uno de 56 gramos de soluto. ¿Qué quiere decir esto, profe? Entonces, que la cantidad de soluto al final es la misma cantidad de masa molar. Y tiene sentido, sí, porque es que aquí había un mol, que fue lo que averiguamos. Y entonces, obviamente, al haber un mol, ¿qué quiere decir? Que ese mol tiene una cantidad en gramos de 56. Y la masa molar es de 56. Pero, ¿qué hubiera pasado si ya hay dos moles? La cantidad no va a ser la misma, ¿verdad? No va a ser la misma cantidad de moles del, la misma cantidad de moles que la misma cantidad de la masa molar, porque la masa molar siempre se calcula contando la cantidad de átomos, ¿verdad? Con su masa. Pero si ya a mí me dicen que yo aquí tengo un 2 adelante, ese 2 va a afectar. Entonces, ¿por qué? Porque 2 por 1, 2 de potasio. ¿Y cuánto es la masa del potasio? 2 por 1, 2 de oxígeno y 2 por 1, 2 de hidrógeno. Cada uno tiene su masa. Entonces, obviamente, la cantidad de moles, la masa de la cantidad de masa en moles va a aumentar. No va a ser la misma que la cantidad de masa molares. Pero como acá tenemos que hay un mol y que la cantidad de masa molar de ese compuesto de hidróxido de potasio, al final es lo mismo. No sé si me explico. Cristel, no sé si ya le quedó claro. Sí, más o menos, sí. Entonces quiere decir que entonces la cantidad, bueno, porque había que determinar la masa. Entonces, Correcto. entonces prácticamente la respuesta sería la misma. ¿O estoy Correcto, equivocada? porque, correcto, porque no, no, está perfecto, porque aquí contamos, como te digo, con un mol de hidróxido de potasio. Casualmente, entonces, cuando usted saca la masa molar, de ahí te va a dar lo mismo, pero va a variar, por ejemplo, Cristel, si te dieran 3 moles de hidróxido de potasio, ya no va a ser la misma cantidad de moles, la masa en moles, que la masa molar, ¿verdad? Porque obviamente la masa molar nunca va a cambiar, es la forma en que lo vamos a calcular. Pero curiosamente aquí el ejercicio arroja que la masa molar es la misma cantidad en moles, ¿verdad? Ok, ejercicio número 5. ¿Cómo se prepara 325 gramos de una disolución de sacarosa al 5% en masa? Entonces resulta que la fórmula que me dan es porcentaje masa-masa, que es igual a los gramos de soluto entre los gramos de la disolución por 100. ¿Verdad? Que esa es la fórmula que conocemos. Entonces, ojo, yo vengo y sustituyo. Tengo el porcentaje de la disolución que serían 5%. Y entonces tengo los gramos de soluto. No, o sí, porque me dicen 325 gramos de una solución. ¿Qué era una solución? Al inicio del curso lo vimos. Una solución pasa a ser una disolución. Entonces, en este caso, no es, y no conozco los gramos de soluto, porque no es lo mismo. Lo que me están dando es el dato de los gramos de la disolución, o sea, del total, que son 325 gramos de la disolución. Ahora, recordemos siempre multiplicar esto por 100. ¿Qué me están diciendo en este caso? Que lo que yo ocupo calcular es esto. ¿Qué voy a hacer? Veamos entonces el procedimiento. Esto es lo que ocupo obtener. Si esto está dividiendo, pasa al otro lado del igual a qué? A multiplicarse. Entonces, 325 gramos de la disolución se van a multiplicar por ese 5% para obtener los gramos del soluto. Pero ojo, siguiendo la fórmula, aquí seguiría multiplicándose. Y esto no es parte de lo que yo necesito averiguar. Entonces, como esto se está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. ¿Qué va a dividir? Bueno, entonces tenemos que 325 gramos de la disolución.
Bueno, lo mismo que solución. Por 5 dividido entre 100 me va a permitir, ¿por qué entre 100? Porque recuerde que es parte de la fórmula, ¿verdad? Solamente que como está multiplicando pasa a dividir al otro lado. Y este resultado que me va a dar va a ser que entonces los gramos de soluto, entonces 325 por 5 entre 100 me van a dar 16,25 gramos. ¿De qué? De soluto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esa disolución está en agua, ¿verdad? Bueno, no puede estar en agua, perdón, es porque es masa a masa. Si esa disolución está revuelta, por ejemplo, qué sé yo, em, es que con qué podemos disolver con tantas cosas. Bueno, la cuestión es que son dos cantidades en gramos que usted puede disolver y al final de cuentas lo que obtenemos es la cantidad de soluto que es la menor y la mayor cantidad que es en este caso la disolución. ¿Qué quiere decir esto? Ahora yo le puedo preguntar a usted una cosa. Yo puedo sacar la cantidad de disolvente de cuánto hay en esa disolución, porque yo estoy sacando la de este la del soluto. Y sé que hay 325 gramos en total, pero ¿cuánto es de disolvente entonces? ¿Qué puedo hacer para saber cuánto podría ser la parte del disolvente? Si ya sé que son 16,25 de soluto. De muy fácil. Si toda la disolución son 325 gramos, le voy a restar la cantidad del soluto que serían 16,25. Y lo que me quede, que en este caso serían 308,75 gramos, va a ser el disolvente. Porque lo hago por diferencia para saber cuál sería la cantidad de disolvente. Pero eso es un dato extra como para que ustedes lo tomen en cuenta. Ok, entonces estos serían como los ejercicios principales de los cuales ustedes tienen que practicar, tienen que despejar, tienen que saber qué es lo que está del otro lado del igual, pues si está dividiendo, se pasa a multiplicar o viceversa, y saber qué es lo que me están preguntando, sustituir datos, y tener claras las fórmulas que voy a utilizar, tener claras las unidades que voy a utilizar y tener muy claro lo que me está preguntando el ejercicio porque me puedo confundir, ¿verdad? Lo que les mencionaba anteriormente, bueno, teníamos cantidades muy diluidas, que ya eso se los mencioné, también en cantidades molares. Y bueno, al final de cuentas, el tema nos viene a hablar otra vez de coloides y de suspensiones, porque resulta que los coloides y las suspensiones también forman parte de las disoluciones, ¿verdad? Porque recordemos que al final los coloides tienen comportamiento dual. ¿Qué quiere decir? Se comportan tanto como mezclas homogéneas como mezclas heterogéneas. Entonces, ¿por qué? Porque íbamos a tener características de ellas. Por ejemplo, que unas podían dispersar la luz y entonces usted decía, uy, es que se me puede confundir con una mezcla homogénea, etcétera. Por lo mismo, porque presentan dos características, pero aquí lo importante era tener en cuenta la fase dispersa y la fase dispersante para darse cuenta si entonces el coloide perdón, para darse cuenta, sí, si ese coloide iba a tener características, ¿verdad? Muy específicas. Porque entonces, ¿cuáles son esas características específicas? Que si tenía una forma de movimiento browniano o presentaba el efecto Tyndall, que es decir, que yo puedo visualizar parte de las partículas a través de un rayo de luz, iba a ser un coloide. ¿Verdad? Pero el material como tal no nos daba ejemplos de coloides. Ahora sí, e inclusive nos menciona que los coloides al final de cuentas van a tener esas dos fases que les menciono, la fase dispersante y la fase dispersa. La fase dispersa básicamente es la partícula principal de la cual va a estar conformada el coloide y la fase del medio pues es la que en la cual se va a disolver, ¿verdad? O se va a mezclar esa sustancia. Entonces, por ejemplo, vamos a tener coloides en forma de espuma, en espuma líquida, en aerosol, en emulsión líquida, en emulsión sólida, en humo, en sol y en sol sólido. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si es espuma, entonces está conformado por un gas y un líquido. Si es espuma líquida, está conformada por gas y por un sólido. Si es aerosol, está conformada por líquida gas. Si es una emulsión líquida, ambos componentes son líquidos. Si es una emulsión sólida, ambos componentes, un componente
componente es líquido, el otro es sólido. Si es un coloide en estilo humo, básicamente entonces una parte es sólida, la otra es gaseosa. Si es el sol, ambas a una parte es sólida, el otro es líquido. Y si es sol sólido, ambas son sólidas. Ejemplos de una espuma, una crema batida. Ejemplos de una espuma líquida, el jabón, el malvavisco. Ejemplos de un aerosol, de la niebla, los fijadores para el cabello, el desodorante, los rociadores estos de baño, y de emulsión líquida, la leche, la mayonesa, la sangre, ¿verdad? Y de una emulsión sólida, la mantequilla, ¿verdad? Porque tiene una parte líquida, tiene una parte sólida. El humo, en este tipo de humo sería polvo fino o en el hollín en el aire. El sol, soluciones de almidón, jaleas. Sol sólido, vidrio, rubí, ¿verdad? Entonces, son como ejemplos muy concretos, pues que la teoría nos habla. Finalmente, aquí vienen 5 ejercicios para practicar. Dígame, Cristian. Es que ya tengo una pregunta. Claro. A la hora de hacer los ejercicios de sus anteriores que usted nos puso, si fuese el caso, que es muy probable, yo sé que nos va a poner a hacer esos ejercicios. Mi pregunta es la siguiente. Usted nos va a preguntar si esto es eh, Me vuelvo a esto. o- esto que nos preguntó sobre saturadas, insaturadas y demás. Usted nos va a preguntar, para yo saber, ¿verdad? Si a la hora que usted nos va a decir, nos va a poner a hacer un ejercicio, usted en ese momento, aparte de hacer el ejercicio, nos va a preguntar si ese, valga la redundancia, ese ejercicio es ¿cómo se llama eso? Concentración saturada, insaturada, sobresaturada. Ajá, usted nos va a preguntar eso. Posiblemente. Ok, es para tenerlo en cuenta. No, sí. De hecho, sí, muy bien, que dice que lo pregunta, porque sí, posiblemente sí lo pregunte. ¿Por qué? Bueno, porque usted tiene que analizar la cantidad de soluto y disolvente para poder responderme, ¿verdad? Entonces usted dice, mira, si la cantidad de soluto es muy baja, ¿qué tipo de disolución sería? Insaturado. Si estaba cercana a los 100 gramos o a los 100 mililitros de la disolución que yo le estoy dando, entonces es saturada. Pero si más bien la cantidad de soluto es mayor, ¿verdad? A esa cantidad moderada, que uno puede decir, ¿a qué me refiero cantidad moderada? Bueno, si por ejemplo son 100 mililitros de disolución y yo te doy 40, automáticamente usted ya sabe que eso es saturado. 40, este, 40, 35, por ahí, eso es saturado, porque se está acercando a un valor muy similar al de la disolución, ¿verdad? Que son 100 mililitros. Pero si, por ejemplo, ya te doy 50 o 60 gramos en 100 mililitros de agua, de ahí ya estamos saturando la mezcla, ¿verdad? Perdón, ya estamos sobresaturando la mezcla. Entonces, sí, pues es importante que uno lo analice. Em, ¿Qué más podría preguntar yo? Bueno, ¿cuál es, a partir van que de un ejercicio como este, tan sencillo, yo le podría preguntar a usted, de ahí al final de cuentas, cuál es el soluto, cuál es el disolvente, bueno, de este no, ¿qué se me hizo? De este, ¿verdad? Un ejercicio como este, ¿cuál es el soluto? ¿Cuál es la disolución? ¿Qué fórmula aplicaría? Si hay que hacer un despeje o no para calcular la disolución, para calcular el soluto de la disolución, o un despeje para calcular el disolvente de la disolución. Las unidades en las que tendría que ir el ejercicio, si están correctas. Son tantas cosas, pero bueno. Eso es parte de lo que ustedes tienen que estudiar. Que el tema es complejo, sí, sí, sí es complejo y de mucho cuidado, inclusive de mucha, mucha práctica. Entonces, yo sí los invito a practicar bastante este tema en particular porque se las trae, ¿verdad? Entonces, de hecho, si ustedes ven la orientación académica, este es el que tiene mayor peso porcentual en esta segunda parte del contenido que estamos analizando, del tema 3, 4, 5 y 6. Ahora, y básese también mucho en los ejercicios que usted está realizando en las autoevaluaciones. Eso le va a fortalecer el aprendizaje. Y por último, revise y básese también con la práctica de la parte de la tarea, ¿verdad? Que en la tarea viene un ejercicio. Viene muy similar. Ya les voy a dejar de compartir para compartirles la tarea para que sepan de cuál ejercicio les estoy hablando. Nada más denme un momento para buscar. Dicho sea de paso, no se les olvide la tarea que es para este fin de semana, ¿verdad?
En la pantalla, en teoría ya les debe de aparecer la tarea. Y bueno, ¿de qué ejercicio les hablo? Bueno, ya estos, el primer ejercicio es de los contenidos anteriores, al igual que el 2, el 3, ¿verdad? Pero acá específicamente en el ejercicio 4, vea que dice, una empresa farmacéutica necesita preparar 1,5 mililitros de una solución diluida de ácido acético a 0,25% volumen-volumen utilizando una concentración comercial de ácido acético al 8% volumen-volumen y una densidad de 1,0 gramos sobre mililitro. Además se sabe que la masa molar del ácido acético es de 60,05 gramos mol. Lo primero que le dicen es calcule el volumen del ácido acético concentrado al 8% que debe medir para preparar los 1,5 litros de disolución al 0,25% volumen-volumen. Determine la masa de ácido acético puro presente en la disolución final considerando la densidad del ácido acético. Calcule la cantidad de moles y la molaridad del ácido acético en la disolución final. Y si la solución se utiliza para neutralizar una base fuerte, es decir, un hidróxido de sodio, en una reacción 1/1, calcule el volumen de hidróxido de sodio a 0,1 molar y es necesario para neutralizar 50 mililitros de disolución preparada. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de realizar el ejercicio porque tienen que seleccionar muy bien las fórmulas, tienen que ver si hay que hacer conversiones, tienen que ver si hay que hacer despejes, ¿verdad? Entonces el ejercicio pues sí se las trae. Em, y básicamente esa es la tarea, pero realmente no está complicado si usted domina el tema y pues si practica. Chicos, básicamente esa sería la tutoría del día de hoy, ¿verdad? Yo igual les comparto, como la semana pasada, los videos, bueno, la clase grabada y la presentación. Recordemos entonces que la próxima semana es la prueba extensa 1, ¿verdad? Capítulos a evaluar 4, 5 y 6 y la siguiente semana es la prueba oral. Entonces, preparémonos ya para ese cierre y esperemos que les vaya muy bien. Practiquen mucho con las autoevaluaciones, básense en eso, básense en la tarea eh, y ojalá puedan realizar los ejercicios que les estoy dando acá en la presentación. Y de mi parte, pues fue un gusto poderles ayudar durante este cuatrimestre en lo que respecta a las tutorías. Y cualquier cosita nos estamos hablando por correo con cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Y nada más no olvidemos, ¿verdad? Todavía que falta eso. La tarea, la autoevaluación parte A y B del tema 6 para esta semana, el examen de la próxima semana y el oral. Dígame, Cristian. Aquí te tengo una pregunta sobre lo del examen el examen oral. ¿Ese examen queda igual como habían quedado el examen de la vez pasada o usted nos vuelve a enviar cómo quedan? No, yo les vuelvo a enviar como queda. De hecho, digamos, el próximo correo que les va a llegar va a ser de la prueba extensa 2, como otra vez las indicaciones generales, que recuerde, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, Y después de esa evaluación, les va a llegar otra vez el correo donde indica la hora, ¿verdad? Y todo lo demás. perfecto, Ujú. muchas gracias. No, con gusto. Si no tienen alguna otra consulta, ¿verdad? Entonces podrían desconectarse para que puedan estudiar o practicar.